Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Pinceladas Ecuestres, programa dedicado al bello mundo de la equitación y del caballo. Ante todo, primero saludo a mi compañero y amigo Raúl Roa. Raúl, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, aquí, muy contento de verte de nuevo y con muchas ganas de la entrevista de hoy. Ah, qué bueno, oye, gracias igualmente. Y bueno, el programa de hoy es un programa especial en el cual vamos a tocar pues el tema veterinario, todo lo que aborda en temas de la parte médica de nuestros caballos, de qué tenemos que tener en cuenta los jinetes a la hora de cuidar y de trabajar nuestros caballos para poder tenerlos en mejor estado de salud posible. Y bueno, para eso tenemos aquí a Antonio Torija Beato, veterinario profesional con muchos años de experiencia, el cual ha trabajado pues en casi todas las áreas que ocupan esta profesión. Que bueno, como ustedes bien saben, la veterinaria aborda muchas facetas, no solamente pues es el médico de los animales, sino que bueno, hay veterinarios especialistas en diferentes animales, en diferentes áreas y bueno, aquí nuestro colaborador Antonio, pues él es especialista en equinos, ha trabajado como muchos años de autónomo en la Comunidad de Madrid, trabajando para muchas personas y bueno, él nos contará un poco su experiencia y bueno, nos aportará ahí sus conocimientos en relación a qué aspectos tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestros caballos. Bueno, primero paso a saludarlo. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado, la verdad, de estar en vuestro programa, ya que me parece una gran iniciativa, ¿no? Por vuestra parte. Y sobre todo para los aficionados del caballo, ¿no? Que es lo principal, ¿no? O yo por lo menos antes de ser veterinario era aficionado y yo creo que incluso el ser aficionado al caballo fue lo que me hizo ser también veterinario. Ah, qué bueno, oye, pues no, nosotros encantados de tenerte y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues empiezo haciendo la primera pregunta, Tocallín. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para cuidar a nuestros caballos en el entrenamiento diario y poder obtener un óptimo rendimiento de ellos? O sea, nosotros como jinetes, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, es muy amplia la pregunta, ¿no? En ese sentido, pero bueno, yo creo que uno de los pilares o de las bases de lo que me acaba de preguntar, un concepto fundamental sería el tema de alimentación en caballos, bueno, en la ganadería en general. Yo creo que la alimentación es la parte principal. Y en este tema en concreto, en caballos, sobre todo en caballos de deporte, que estamos hablando de competición, otro de los temas que yo creo que es muy importante es el tema de herrajes, ¿vale? Alimentación, herrajes y luego, pues un buen entrenamiento por parte bueno, del aficionado, de profesionales en vuestro caso, que sobre todo es más importante para vosotros, ¿no? Pero un poco yo creo que esas tres fases, ¿no? Dentro de cada una, pues luego, claro, pues el tema de alimentación es muy extenso, y en herrajes igual, y igual que el tema de entrenamiento, pero yo creo que fundamentalmente en eso. Luego tenemos muchas más cosas, ¿no? Con el caballo, el descanso que tenga que tener el caballo, que los caballos no tengan estrés, bueno, mil historias más, pero bueno, fundamental cumplir por lo menos eso, y luego, bueno, el prevenir enfermedades también, ¿no? Antes, como es mejor prevenir que curar, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho en veterinaria, en medicina, en plan el tema de vacunas, antiparasitarios y todo este tema, pero bueno, sobre todo, y bueno, aspectos a lo mejor también, estamos hablando también caballos de competición. Hace poco que hubo problemas con el tema de la rino, ¿vale? En concursos tener en cuenta también el tema de cuarentenas, todo lo que sea bueno para prevenir esa enfermedad, ¿no? No llegar a contagiarnos, o bueno, te digo esa como otras tantas que podemos prevenir con vacunas y demás. Pero ya te digo, es para lo principal, una buena alimentación, bueno, una buena nutrición, ¿no? Que es lo importante. Alimentar, echar de comer, todo el mundo, bueno.
No es como antiguamente, que el caballo trabaja, le echamos más comida, ¿no? Hay que tener una buena nutrición, un cuidado bueno de los herrajes y aplomos. No sé si va relacionado con la pregunta, pero bueno, me gustaría también comentarlo, ¿no? Que a la hora de criar, ¿no? Que pues, además ya que yo creo que todo el mundo buscamos más o menos un fin para los caballos, más lo que estamos hablando, un caballo de deporte, tanto puede ser para competición de raíz, salto, doma clásica. Yo creo que es fundamental también, aparte de una genética, ¿no? Que solemos buscar lo principal, ¿no? Que queremos comprar un potro para ciertas disciplinas, pues vamos a la genética. Y aunque sí que es muy costoso, pero yo creo que es muy importante cuando a la hora de criar, que cuando nazca ese potro tenga una alimentación, bueno, la madre ya, incluso antes la madre ya tenía una alimentación muy adecuada, el potro tenga una alimentación adecuada y el potro tenga unos cuidados básicos de los, o por lo menos unas revisiones básicas de los aplomos. Estamos hablando de que para intentar mejorar un aplomo tiene que ser antes de los 3 meses, de que el potro cumpla 3 meses. O sea, no es lo típico de, bueno, pare la yegua, la tiramos al campo con el potro hasta que tiene 3 años, lo recogemos y ahora vamos a errar a ver si mejoramos. Ya podemos ayudar, pero mejorar no vas a mejorar ese aplomo. O sea, que es muy importante, sí que es costoso y tener que revisar potros y potritos pequeños y con herradores a lo mejor un poco más especializados en esos temas. Y claro, y luego mantener una alimentación una vez que los potros se destetan y se van al campo, que es lo ideal, o yo pienso que para mí es lo mejor, tener unas alimentaciones adecuadas. Darte cuenta, son animales en crecimiento. Y no es crecimiento de alzada o de hechura, ¿no? Es que el crecimiento de una articulación, de un ligamento, de un tendón, de un músculo, la alimentación cambia un poquito a nivel o sea, porque se está desarrollando. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos tipos de piensos, que la verdad que ya contamos con unas gamas excelentes y muy buenas, pero que tienes un aporte a lo mejor de unos minerales más necesarios, unas vitaminas más necesarias que hay que tener en cuenta en ese crecimiento del potro. ¿Para qué? Para que cuando ya tengamos un potro que vamos a empezar a domarlo o esté domado, claro, todas esas articulaciones y demás sean competentes a la hora de que va a ser un caballo que luego se va a exigir unos esfuerzos. Y sean competentes y se hayan desarrollado lo mejor posible. Y lo que te comentaba sobre todo también muy importantísimo, ¿no? También el tema de aplomos, ¿no? Que intentamos corregir esos aplomos muy prontito. Porque luego bueno, ya sí mucho más complicado y los herrajes ya hay que meternos ya a tipos de herraduras distintas y tal, que sí, que hay caballos que están así, funcionan muy bien, pero intentar no llegar a ello, intentar corregir todo antes y para llegar a tener esos animales para al final dices, es que, bueno, sí, un buen entrenamiento, pero si tenemos unos animales muy bien hechos o intentar hacer lo mejor posible, pues siempre evitaremos problemas. Perdón, Tocayo, te hago una pregunta de lo que acabas de comentar. ¿Desde qué día es recomendable, o sea, cuándo podemos corregir a los potros en los aplomos? O sea, ¿a partir de qué día podemos hacerlo? O sea, has dicho antes de los 3 meses, pero ¿desde qué día se puede? Pues con semanas, o sea, con una semana incluso. O sea, depende del tipo de desviación que hay. Algunas que son súper exageradas, que necesitamos hacer incluso de los primeros días, porque el animal casi no se mantiene de pie. Y otras nada, otras es un poquito. Además, cuando son chiquititos, nada. Hay veces que herradores así especialistas, es nada. Incluso con la escofina un poquito, un suplemento que les ponen con siliconas y especiales y tal. Un suplemento muy chiquitito. A veces es que ni se aprecia, pero que eso ayuda a corregir posibles defectos que vayan a tener de mayores, que bueno, van a ver que sí, que hay animales compitiendo con desviaciones y bueno, pero vamos a tener animales mejor conformados o con menos problemas y vamos, lo que al final nos van a dar menos problemas a la hora de un entrenamiento y no tener lesiones. Pero claro, lo que digo es que en el tema de cría cada vez vamos a mejor, pero es muy costoso, pero bueno, es la realidad. Muy bien, Antonio. Y bueno, respecto a esto que estás hablando, yo siempre había escuchado hace ya tiempo, pues había herradores que intentaban corregir los aplomos de los caballos
y aquello rápido se acabó. De repente ya empezó a llegar una corriente de decir que lo que no hay que entrar en la naturaleza del caballo y no corregir cuando un caballo tiene un aplomo así basado. Que eso ahí no hay que tocar, ¿no? Yo esto no lo sabía, lo estoy descubriendo ahora mismo, por eso nos gusta tanto hacer este podcast, porque aprendemos mucho. No sabía que se podía corregir un potrito joven, ¿no? Yo no lo sabía y me parece muy interesante. Pero por supuesto, respecto a partir de esos 3 meses, si un potro tiene un defecto ya de aplomo, ¿tú crees que ya es mejor, es bueno intentar corregir? O ya un caballo adulto, un caballo con 4 o 5 años, entrarías a corregir o a lo que, a la corriente esta de gente que dice no, ya lo que hay es lo que hay y ahí no hay que tocar. Bueno, dependiendo también del aplomo, pero yo creo que más que corregir en caballos y adultos es facilitar. Dependiendo, porque claro, hablamos de defectos, que podemos encontrar defectos millones. Pero es facilitar, dentro de ver el problema o el defecto que tiene el aplomo, pues es intentar facilitar para que el esfuerzo que vaya a hacer en una zona sea menor, intentar repartir el peso en el resto de articulación o de zona, dependiendo un poco. Y es un poco facilitar al caballo, ¿no? Es como, al final, bueno, a ver, muy difícil poner el símil nuestro, pero joder, con las deportivas, por ejemplo, nosotros ves las deportivas de correr que tienen la puntera hacia arriba, ¿no? Para facilitarnos la salida, ¿no? A la hora, pues un poco dependiendo de los caballos, la patología que tengan, hay patologías o el defecto de aplomo, pues es un poquito ayudar y facilitarles la vida e intentar, pues eso, minimizar el defecto. No corregirlo al final no le vas. Es más, como has dicho tú, hay veces que hace años ya, es verdad que dices, bueno, pues está caballo de aquí, tiene este defecto, vamos a intentar corregirlo, un caballo con 5 años, y al final lo que hacías, intentar corregirlo, por intentar corregirlo, al final lo que hacías es al revés, ¿no? Era perjudicar en otras zonas. Ok, y yo hago una pregunta, tocayo, que yo siempre, bueno, he escuchado de diferentes personas que, bueno, he conocido a lo largo de mi formación y, bueno, de mi carrera. Una de esas la recuerdo ahora mismo, Joaquín Cantos, que todos conocemos aquí presente. Joaquín a mí me daba clases de hipología en la escuela. No sé si a ti, Raúl, también te llegó a dar clases, Joaquín. Y me acuerdo que en una de esas, sí, Joaquín, pues bueno, un veterinario que ya está jubilado, pero bueno, que fue el veterinario jefe de la Real Escuela muchos años. Y bueno, él también, una de las labores que hacía era darnos clase de hipología a los alumnos de todas las disciplinas en la escuela. Y yo me acuerdo que en una clase que hablaba el tema de los aplomos y el herraje y todas estas cosas, él decía que el herraje es un mal necesario, como que era una cosa que perjudicaba, pero que era necesaria. Tú, tocayo, ¿qué opinas al respecto de eso? ¿Piensas que el herraje sí, o sea, es bueno o es malo, si se necesita o no? Porque ahora estamos en una etapa que también está muy de moda esto del barefoot y bueno, como que se está implementando también ya a nivel de competición. Se ven algunos caballos que, bueno, no todos, casi todos están errados, pero alguno ya se puede ver en algún concurso que pues va en barefoot. Barefoot, para los que no sepan, es que va sin herraduras, que simplemente va plomado. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, la frase está bien, ¿no? Tiene polémica o tiene mucha amiga, pero bueno, está bien. La verdad que sí, que la herradura, al final, un caballo no necesita herraduras, ¿no? En su estado natural. Pero claro, nosotros estamos exponiendo a un caballo un poco general, ¿no? A un trabajo en distintos terrenos y al final, pues claro, el casco sufre. Hay caballos, en el tema del barefoot. El barefoot, claro, es que decimos, es un animal descalzo. El barefoot no es eso. El barefoot es un animal descalzo, pero tiene que cumplir una serie de requisitos de alimentación, una serie de requisitos de estabulación y de ejercicio, ¿vale? Porque hablas con profesionales de barefoot de verdad y te lo dicen, ¿no? Es que el caballo, para dejarlo en barefoot, tiene que estar comiendo heno de no sé cuántos kilos de heno, tiene que probar el pienso, tiene que vivir en un paddock
no lo sé exactamente, pero de media hectárea, y salí los 7 días de la semana a trabajar en distinto terreno, tal. Y claro, pues es que no todos se pueden acoplar a eso por su nivel de trabajo, de exigencia o de disciplina. Otra cosa, luego hay animales que por su tipo de raza o selección, pues tienen un casco que perfectamente lo pueden aguantar. Hay otro tipo de animales que no, mucha selección que se ha hecho, la gente no ha hecho cuentas al casco. O sea, incluso en caballos que siempre, que siempre no sé cómo decirlo, eh, como que siempre pensamos que nosotros somos los peores seleccionando con el caballo español, ¿no? Y siempre nos ganan los alemanes, pero yo creo que hay caballos alemanes, unos cascos muy... Creo que tampoco ahí han mirado ellos mucho, ¿no? No todos, pero muchos. Es un casco más mal. Más malo, bueno, tengo una buena forma redonda, pero luego no tiene una competencia buena. Y entonces dices, pues claro, son animales que no hemos tenido en cuenta esa selección. Y tú ves animales rústicos, un caballo, por decir algo por aquí, de la marisma, seguramente que su casco sea más resistente que un caballo centroeuropeo, ¿no? Y ese caballo puede aguantar descalzo prácticamente todo el año o lo que haga, y otro caballo es necesario una herradura porque si no, no va a llegar. Yo con potros, cuando empieza la gente con los potros, ya a trabajar, al trabajo a la cuerda, montados, tal. ¿Qué hago? ¿Lo hierro? ¿No? ¿Y me espero? ¿No espero? Bueno, lo primero, lo que siempre recomiendo es otra cosa del barefoot, no es que estén descalzos y ya, ¿no? Tienen que tener un buen recortado, ¿no? Y un buen aplomado por un profesional, por un buen herrador. Igual con los potros, pues vas a empezar a trabajar, pues que esté aplomado. Y luego, pues en función de cómo lo vayas viendo, habrá que errar de las manos y los pies, y hay muchos potros que cambian, o sea, cambian de decir, es que va el potro, y le hierra de los pies y las manos, y el caballo, sus movimientos cambian totalmente, ¿no? A mejor. Y por eso digo que es que muchas veces no aguantan los caballos por el tipo por el tipo de que no se han criado en el campo sueltos y en zonas de distinto terreno, en fincas de distinto terreno, siempre han estado en corraletas, pues eso al final va a afectar. O sea, que es muy relativo lo del caballo descalzo, ¿no? Que lógicamente descalzo es su forma natural, y el caballo que aguante descalzo y esté entrenando y compitiendo descalzo, y el caballo se mueva genial, lo mejor del mundo, pero no llegamos a ese punto en muchos. Bueno, Antonio, respecto a todo esto que estamos hablando del herraje, los aplomos, que me parece muy interesante, también quizá sería interesante hablar un poco de cómo ves tú el nivel y la formación de herradores en España. Yo realmente los últimos años que estuve allí sí veía una gran evolución, y que ya había mucha gente muy interesante sobre ese tema, y mucha gente que le daba bastante bien al tema y lo hacían apasionante escucharlo. Algunos herradores estaban descubriendo un misterio. Entonces no sé cómo ves tú el nivel. Y yo lo que sí que echaría de menos, por ejemplo, en la escuela de Jerez, la formación de herradores, que es una profesión como que todavía está un poquito la antigua, ¿no? Que se traspasa de unos a otros, pero no hay una formación reglada en España, ¿no? Bueno, creo que había una escuela en el norte de Madrid, me parece, ¿no? Pero no hay escuelas de herradores, ¿no? En fin, un poco que nos cuentes un poco cómo ves tú el nivel de herradores y cómo ves la formación. Pues sí, como dices, es una escuela en Madrid. Yo he estado, la verdad, he visitado allí y me llevo bien con ellos. Y echo de menos el herrador profesional, ¿no? O sea, que hay un montón profesionales, pero que esté reglado, ¿no? Sobre todo por ellos. Sobre todo por ellos, porque tengo muchos amigos herradores y hablas con ellos, y puede haber uno que, claro, dice, es que, claro, ha venido fulanito y es que no sé dónde cobra la mitad que cobro yo, y yo no sé cómo lo hace, porque, bueno, no te digo solo por el tema económico, pero, bueno, en general. Como bien dices, sí, se ven cada vez mejores, y sobre todo yo lo que, aparte de la formación que tengan, que sean unas personas que al final, que estamos metidos con el caballo, tiene que estar involucrado, ¿no? Tanto el veterinario, como el jinete, como el entrenador, todos estar involucrados y ser equipo. Y hacer equipo, es que es más, yo creo que se solucionan muchas más cosas siendo un herrador, vamos a decir, y un veterinario mediocres, y juntando sus opiniones con el entrenador o con el jinete,
que siendo uno que sea una estrella y no interactuando con el veterinario o con el jinete o entrenador. Por eso que digo, siendo un equipo y la verdad que cada día tienen más conocimiento los herradores y más preparados, la verdad que incluso en anatomía nos pegan, vamos, que a veces que te quedas alucinado, ¿no? De lo que saben y cómo se forman, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso sí. Lo que pasa es que echo de menos un poco eso, el tema de que estén reglados, sobre todo por ellos. Sí. Muy bien. Ok, qué interesante y sí, la verdad que hace mucho sentido lo que estás diciendo, Tocayo. Bueno, yo quiero cambiar ahora un poquito de tema y tocar un tema que tú has mencionado, que es de mucha importancia, que es el tema de la alimentación. En esto, vamos, yo sé que es un tema un poco profundo y que ya hoy en día con tantos estudios hay como mucho debate del tema. Pero bueno, me gustaría que nos comentaras un poco qué aspectos tenemos que tener en cuenta todas las personas que montamos a caballo o que tenemos caballos. Bueno, yo no tengo caballo propio, pero bueno, sí es verdad que uno como jinete tiene que tener un cierto conocimiento de cómo se está alimentando el caballo pues, que está entrenando, ¿no? Porque al final el caballo es un ser vivo y bueno, hay que cuidarlo mucho en este aspecto. Entonces, me gustaría saber tu opinión de qué son los aspectos mínimos que hay que tener en cuenta a la hora, pues, de alimentar los caballos. Bueno, así un poco general decirte que si miramos un poco, como yo cuando he dado alguna charla o algo, siempre vamos a mirar atrás y ver cómo se alimenta un caballo salvaje en la naturaleza, ¿no? El caballo al final en la naturaleza está comiendo pues prácticamente todo el día picoteando, ¿no? Entonces hay que tener un poco la idea que el caballo es así. Lógicamente, ahora mismo en caballos, cualquier caballo nuestro, incluso, bueno, y menos de competición, pues no puede ser así, ¿no? La alimentación. Y menos con lo que le requerimos. Pero yo creo que lo principal en el tema de alimentación es centrarnos en el forraje, porque al final yo creo que la dieta tiene una base buena de forraje, y luego ya dependiendo de nuestro caballo, del tipo de caballo que tengamos, porque varía mucho dentro de cada raza, y el tipo de ejercicio o lo que le vayamos a exigir al caballo, complementar la alimentación con pienso. Ahora mismo, gracias a Dios, pues tenemos pues un montón de casas de nutrición equina que te aconsejan, te analizan forrajes, te aconsejan suplementos, si el caballo es más adulto, si es más joven, si tiene problemas, que tiene obesidad, si tiene, o sea, que justamente con nuestro caballo español es lo que pasa, ¿no? Que hay caballos que el problema que tenemos ahora es que los caballos se ponen obesos. No es como hace, yo qué sé, 70 años, que el problema sería que estaban delgados. Y es eso, ¿no? Yo creo que ahora en cualquier marca de pienso, y cada día se están poniendo temas más serias y en el tema de analíticas, incluso en las que no son tan conocidas, pues bueno, es eso, intentar encontrar un buen forraje y en base al forraje que tengamos, luego ya suministrar un pienso ya que nos termine de complementar lo que le falte al caballo o podamos aportar. Más, Antonio, ya no es que, ya te digo, el meterse en la alimentación es que es una locura pero bueno, yo creo que un poco en general eso lo que puedo decir así rápidamente. Muy bien, muy interesante todo. No, está muy bien. Sí, quizás específicamente, destinado a... no es lo mismo, como bien sabemos, no es lo mismo un caballo que esté compitiendo en Gran Premio con un caballo que tengamos para dar clases a niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, eso ahí hay una gran diferencia. Bueno, Tocayo, una pregunta, por ejemplo, que eso lo he visto yo mucho en los potros, que un potro cuando está creciendo, normalmente los propietarios pues siempre quieren ver a sus animales bonitos y bueno, para ellos, o bueno, para muchos criadores de caballos, ver su animal bonito es verlo relleno de carnes.
que pues muchas veces se exceden y ya pasan a estar obesos. Y creo que no solamente pasa con los caballos, creo que pasa con todos los animales en general. Hoy en día, de hecho, es muy común ver de vez en cuando un animal, o sea, un perro, por ejemplo, en la calle que estén paseando muy gordo, o entrar en la casa de alguien y ver un gato muy gordo. Que bueno, que eso ya es pasar al otro extremo. Yo he escuchado y he leído en muchos libros que tocan este tema, que dicen que no es aconsejable tener a los potros gordos desde muy jóvenes, que eso es como, por ejemplo, si tuviéramos a los niños gordos, o sea, no es sano, o sea, porque al final le estamos perjudicando su salud. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? ¿O cómo crees que debería manejarse? Bueno, al final lo que comentaba un poco antes, ¿no? La obesidad ahora es una de las enfermedades emergentes. Más lo que queremos nosotros con un caballo es un atleta. Yo creo que un caballo, a todos nos gusta un caballo gordo y fuerte, pero no obeso. Yo creo que ahora, vamos, yo por lo menos me gustan los caballos gorditos, pero veo un caballo obeso y no me resulta bonito. Al revés. Y generan, y la zona que estamos, y vosotros, bueno, que también tenéis mucha experiencia con, por ejemplo, el caballo español, que tiende a engordar fácilmente, por lo general, ¿no? Que digo, pues se ven y tienen bastantes enfermedades endocrinas, sobre todo por el tema de obesidad. Y incluso las yeguas también de cría y todo, ¿no? O sea que no es una cosa a tener en cuenta. Y en potros, ¿qué decirte? Pues en potro, imagínate, ¿no? Están formándose, como decíamos antes, todas esas estructuras de tendones, ligamentos, articulaciones, pues verse sobrecargadas por un sobrepeso va a afectar, ¿no? Sobre todo en animales, porque al final el potro que está suelto, que es donde tienen que estar sueltos en el campo, no te digo que, no, que estén salvajes, porque de vez en cuando hay que cogerlos, manejarlos y tal, pero si tienen una buena alimentación y tal, no tienen por qué estar obesos. Deben estar bien de carne, no te digo que estén delgados, pero no tienen que estar obesos. Es perjudicial. Sí que es verdad que ahora, claro, vas a un concurso de... lo de siempre, ¿no? Con el concurso morfológico. Siempre sale que hablamos del concurso morfológico, hay problemas, ¿no? Pues, un potro con 2 años y los ves... Hay polémica, pues, hay polémica. Claro, sí, hay polémica. Los ves que no sé, es que tú no ves sus estructuras. Al final también se ponen gordos porque son más bonitos, porque tapas defectos. ¿Qué pasa? Que eso a la larga al caballo no le va a venir bien. El caballo como atleta a la larga, cuando tenga 6 años, pues le va a repercutir. Que es verdad que ves cualquier concurso morfológico, ya te digo, de español, bueno, o de hispano-árabe, ¿no? Que me gusta a mí también mucho, y sigo alguno y dices tú, jolín, que está con 2 años o 3 años y están, como dicen por aquí, achichonados. Es que no... yo creo que también por verlos bonitos, por tapar defectos. Por tapar defectos. Y al revés, lo que, joder, yo creo que sí, bueno, caballo eso siempre se ha dicho. Bueno, sí. Perdón. Sí, siempre se ha dicho, ¿verdad? Toda la vida Y en el mundo de los tratantes antiguamente pero se decía como una cosa positiva, ¿no? Se decía como que, como entre ellos, ¿no? Por lo gordo, que se le tapen los defectos al caballo, ¿no? Y yo aquí tengo yo una clienta mía alemana que tiene un caballo centroeuropeo, y yo no sé si tú estarás de acuerdo, ella es muy estudiosa también de todo este tema. Y ella siempre me dice que le gusta que su caballo se le note un poquito, su regla es que ella pueda tocar un poquito la costilla, un poquitito, se tiene que ver un poquito las costillas. Dice que eso para ella es cuando su caballo está ideal, y que ella lo ha aprendido eso, ella ha estudiado en Inglaterra, en la British Society, de que ese es el ideal, porque aquí los americanos también tienen ese defecto de que ponen los caballos muy gordos. No sé si tú estás de acuerdo con esa regla que tiene esta mujer. Sí, la he oído y bueno, a ver, la verdad que no está mal, ¿no? Lo que pasa es que es muy general, ¿no? Tú miras al caballo y que no se le lleguen a notar las costillas, pero cuando pasas la mano, sí. O sea, tú le pasas la mano y que notes las costillas. Exacto. No, pero bueno, lo que pasa es que es muy general, ¿no? Pero bueno, sí, no está mal. Dentro de estas cosas así que se dicen un poco a ojo, no está mal, pero es verdad que lo que estamos hablando de potros para mí no es nada beneficioso. Incluso hay enfermedades como la OCD, que en el caballo español la tenemos muy presente, que como te descuides con la alimentación va a repercutir luego en el caballo cuando empiece a trabajarlo, ¿no? Entonces, pues bueno,
hay que tenerla, es que es eso, es complicado, pero hay que cambiar ahí un poco el chip. Sí, claro, y bueno, y respecto también, ahora mismo, bueno, yo me centro un poco más en la doma clásica, que es nuestro trabajo, que ahora mismo es como, ¿no? Estamos todos más centrados en los dorsos, en fortalecer los dorsos, en tener unos dorsos fuertes, que eso va totalmente en contra de tener un caballo barrigón, ¿no? Que tenga mucha barriga y que tenga mucho peso, ¿no? Tenga que aguantar mucho peso ese dorso, ¿no? O sea que lo que dices tiene sentido, ¿no? Para un caballo de deporte, bueno, es que es como para una persona. Y al final, bueno, por los conocimientos poco que tengo, al final yo siempre que eso, que hablamos del dorso, de fortalecer el dorso, es fortalecer también las abdominales, ¿no? O sea, que tampoco es tener, o sea, un caballo al final, no digo con abdominales como nosotros, pero al final no puedes tener un caballo barrigón en ese sentido, ¿no? Al final, si Claro. trabaja las abdominales para que se libere más el dorso y tal, y es eso, ¿no? Pero bueno, ya una vez que el caballo es adulto, pues bueno, pero sobre todo en crecimiento, es que mantener un caballo como los presentan algunos con 2 años, me parece, vamos, que si luego se va a destinar a cualquier, o sea, a una disciplina, me da igual a que sea, al final les vas a exigir un trabajo físico, ¿no? Y un entrenamiento. Entonces, bueno, pues vas a tener ahí, o te van a aparecer antes problemas que con otro tipo de cría, ¿no? Un caballo más en su línea. Y a mí, por ejemplo, algo que me ha pasado algunas veces con unos caballos que cuando he empezado a entrenarlos estaban un poquito así gorditos, con barriga, y curiosamente después de unos meses de trabajo, esa barriga como que se pierde, pero el caballo yo empiezo a notar que se le empieza a marcar más los músculos, así como cuando una persona va al gimnasio y pierde la grasita, pero se le empieza a tonificar los músculos. Y bueno, sin querer a veces algunos propietarios piensan que el caballo está perdiendo peso, que está delgado y todo esto, pero luego hablando con algunos expertos y con otros compañeros profesionales, dicen, no, hombre, el caballo no está delgado, lo que está es más musculado y lo que está es tonificándose, es como una persona que va a hacer deporte. Hombre, con grasa no va a estar, pero sí se le va a empezar a notar más la musculatura. No sé ahí ustedes qué opinen. Esta pregunta también se la hago a Raúl porque estoy seguro que la habrá pasado también y a ti toca y yo te la hago porque yo sé que tú también eres jinete y bueno, que también estás metido, o sea, sabes más o menos esto de lo que pasa cuando uno entrena a los caballos para la equitación, para la competición y todas estas cosas. Pues sí, a ver, suele pasar lo que dices tú, al final trabajas y un caballo que de no trabajar o trabajar o sea, no trabajar tan seguido como puede coger un profesional o esos ejercicios que ese entrenamiento que hacéis vosotros, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que claro, normal, ¿no? Que adelgace y mejore su musculatura. Vamos, eso intentáis, yo no, o eso debe ser el entrenamiento, ¿no? Mejorar físicamente el caballo, ¿no? A través del entrenamiento. ¿Qué pasa? Que sí, el propietario se queja, pero a que no ha mirado decir, bueno, pues como lo van a empezar a entrenar, vamos a intentar cambiar la alimentación del caballo y mejorar su nutrición. Claro, eso no suele pasar. Por eso hay veces que dices, sí, coño, claro, el caballo se me ha quedado un poquito más delgado. Y ahora hasta que se ponga otra vez el caballo. Pero es eso, si lo hiciéramos todo bien, lo que pasa es que, oye, por desgracia, pues lo que hablo muchas veces, ¿no? Del propietario que tiene que mentalizarse que tienes un caballo y si quieres que ese caballo compita, pues por desgracia lo de este mundo es así, ¿no? Lleva muchos gastos. Con muchos gastos y muchas necesidades. Claro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta ahí eso y no achacar todo a lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí. Es lo que tú has dicho, Antonio. Al final es que es un cambio de musculatura, pero es eso que se pudiera mejorar, pues decir, mira, es que vamos a cambiar la alimentación o mejorarla. Claro, pero eso cuesta más al propietario. Ya, claro. Al propietario poco involucrado. No digo que todos sean así, pero es verdad que en el tema de propietarios muchos, sí, todos nos hace mucha gracia que nuestro caballo que lo entrenen y compitan y gane, pero es que eso acarrea bastantes gastos, porque es así, porque lleva un esfuerzo de muchos profesionales y bueno, es así. Sí, sí. Bueno, y también, aparte de todo eso, cambiar mucha mentalidad, ¿no? De cómo se ha hecho esto tradicionalmente. Bueno, pues venimos de una tradición, muchos criadores vienen de una tradición, entonces
Ahora de repente en 20, 30 años esto ha cambiado mucho. Ya los caballos destinados al deporte, la alimentación es distinta. Y claro, pues todo, realmente no es cambiar mentalidad, es aprender, ¿no? Es que todo el mundo tiene que estar un poco abierto a aprender y a hacer las cosas de otra manera. Y sí, respecto a lo que dice Antonio, pues claro, para mí como jinete, a mí es algo que me pone orgulloso cuando veo un caballo que yo he montado, que yo he trabajado durante un año y veo que ese trozo está más fuerte, que el caballo está más redondo, que el caballo no tiene barriga. Me pone contento, me da orgullo y me da alegría. Y también observo, no solo en mí, también desde bastante joven, cuando vas a la cuadra de un jinete y te enseña sus caballos, también nada más que ver los cuerpos de esos caballos, es como cuando vas a un gimnasio, ¿no? Cuando ves los cuerpos de esos caballos ya sabes si el jinete trabaja bien o trabaja mal. Y ahí, desgraciadamente, son muchos, pero se cuadra a las que va y ya ves los físicos de los caballos, cómo están los caballos cuando los atan, cuando los están preparando. Ya ves el físico y dices, aquí no se trabaja muy allá. Y en cambio otra gente, ¿no? Que los ve, saca los caballos de la cuadra y salen los caballos de una manera que dice, joder, aquí este caballo está bien moldeado, el cuerpo bien trabajado y te dice que el jinete es un buen preparador físico. Yo lo que dice Raúl es verdad, que lo he aprendido de jinetes amigos que tengo, de llegar a una cuadra y que son los ves que los sacan y me lo decía un amigo mío, dice, fíjate, y qué bien, qué musculatura, dice, este tío monta bien, sin saber ni quién era. Y se me quedó en la cabeza. Y luego otra cosa de ver los caballos tranquilos. O sea, que vale, puedes tener sementales, que bueno, hay un semental un poco caliente, una yegua, tal, vale. Pero eso, sacar caballos, sacar que estén, que tú te fijes lo que dices, que los veas bien musculados, que esté el caballo tranquilo. Dice, seguramente aquí, pues, no lo conozco al jinete o al entrenador o quien sea, pero los tratan y los trabajan bien. Eso la verdad que es verdad que es interesante de fijarse y es muy indicativo, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando. Sí, totalmente. Y bueno, aprovechando que acabas de mencionar los sementales, Tocallín, me gustaría tocar otro tema que también a veces suele pasar, sobre todo para los jinetes que trabajan en ganaderías o para criaderos, que bueno, sus ejemplares, aparte de competir, también cumplen una función de reproducción. ¿Tú crees que afecta al caballo o a la yegua estar ejerciendo labores de reproducción a la misma hora que está ejerciendo pues labores de trabajo, o sea, a nivel deportivo? O sea, por ejemplo, un caballo que esté en competición le afecta que le estén sacando semen al mismo tiempo que esté en temporada de competir, o una yegua que le hagan lavado de embriones, que bueno, en mi país se hace mucho lavado de embriones, sobre todo en caballos pues, de paso fino, para que la yegua no pare de competir, le sacan embriones y al mismo tiempo pues ahí aprovechan y le sacan más crías a la yegua en un mínimo tiempo. ¿Tú crees que eso puede afectar? Y bueno, ¿y cómo crees que se debería manejar? Bueno, a nivel fisiológico afecta y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, otra cosa igual, volvemos otra vez, a nivel, por ejemplo, a nivel de la nutrición, ¿no? Le estamos pidiendo más esfuerzo. Tanto pues, es una yegua que, vale, dice, no le he hecho un lavado de embriones, pero esa yegua está ciclando, tú la estás, vale, aunque no sea llevar una gestación como tal, pero bueno, le has pedido ahí un esfuerzo. El semental le estás pidiendo un esfuerzo al extraer el semen, ¿no? O al cubrir yeguas. Entonces ya de primeras ahí ya tenemos una parte que el tema de alimentación ya hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y o de aportes, de la alimentación, pero bueno, o de aportes nutricionales o minerales o vitaminas. Luego, psicológicamente, pues sobre todo en machos, ¿no? Que es donde más les va a afectar, porque al final la yegua, bueno, no son tan eso, ¿no? Pero yo creo que no les afecta tanto porque al final se inseminan y no ven al semental y no se excitan tanto en ese sentido como el caballo al extraer el semen. Y hay caballos que
que bueno, si tienen una buena doma en el sentido de, doma entre comillas, en el sentido de la extracción del semen, y ellos tienen un carácter un poquito templado, bueno, pues puede ser que no les afecte tanto, pero hay otros que sí les va a afectar, se van a poner muy nerviosos, y vosotros, bueno, vosotros que competís, seguramente tengáis más experiencia en caballo de decir, joder, incluso, o sementales que te pueden estar incluso más nerviosos, o al revés, o que dices, joder, les falta, se me ha quedado un poquito apagado, ¿no? Y es porque también le estás pidiendo un esfuerzo, y hay caballos que a lo mejor eyaculan haces el proceso de una extracción de semen en 3 minutos, y otros que a lo mejor te cuesta extraer el semen media hora o más. Entonces, claro, el caballo ahí tiene un desgaste, y bueno, pues igual que se te puede poner nervioso, puede venir abajo, ¿no? A la hora de luego de competir. Y otra cosa, que eso seguramente vosotros, vamos, sabéis muchísimo más que yo, un caballo en alta competición tiene que estar concentrado, ¿no? No, vamos, como todos, ¿no? Al final tú te vas en un atleta bueno, para cualquier trabajo, si va a ser de alta competición, como, bueno, un trabajo nuestro, una cosa importante, tienes que estar al 100% la cabeza en eso puesto. Y el caballo, pues, es un animal, pero también tiene que estar concentrado en una rutina de trabajo, y yo creo que no es beneficioso para nada ponerte a sacar semen. Soluciones, pues organizar la temporada de concursos. Si es un caballo que te permite, que tiene bastante tirada, o va a tener bastante venta de semen o tal, porque lo vas a vender, pues sí, hacer pruebas de congelación y congelar semen y venderlo congelado, y no lo vendes a lo mejor en temporada de concurso, lo vendes congelado y ya está, lo tienes ahí. Si es para tu yeguada, organizar las cubriciones en otra época. Bueno, yo creo que al final en ese sentido se puede manejar uno, ¿no? Y en el tema de la yeguas de embriones, pues bueno, también hay muchos métodos, ¿no? Aquí en el sur, yo he trabajado, donde más reproducción he hecho ha sido en la zona de centro de España, y es verdad que ahí las yeguas en invierno pegaban un bajón, ¿no? A nivel del celo, y aquí en Andalucía, por ejemplo, no, aquí no se nota. Entonces, bueno, pues te puedes organizar el año. Incluso hay métodos alternativos que usábamos en Madrid, ¿no? Como aumentar las horas de luz y cosas así para que en el invierno sigan saliendo en celo las yeguas, ¿no? Así que bueno, yo creo que se pueden, si estamos con caballos de alta competición y tal, podemos organizarnos de otra manera para que no influyan tanto en una cosa como en la otra, ¿no? Como incluso caballos que a lo mejor se estresan en un viaje, en una competición, luego vas a sacar una muestra de semen, vas a obtener un eyaculado y miras el semen, y el semen ha bajado la calidad, ¿no? Tanto como puede afectar a nivel de competición como a nivel reproductivo, ¿no? Y las yeguas igual, ¿no? A la hora de que ovulen, de que no ovulen, ¿vale? Te puede dar problemas tanto en un sentido como en otro. Sí, bueno, respecto a eso, es interesante lo que comentas, porque bueno, igual que cuando hemos hablado de la obesidad en caballo de deporte, que afecta, pues igual que afecta a las personas, y al tema este de las cubriciones, pues igual, ¿no? Muchos deportistas de élite, sí, lo sabemos, ¿no? Muchos deportistas de élite lo han declarado, ¿no? Que antes de los partidos y esto no tienen sexo por la pérdida de energía que esto provoca, ¿no? Entonces, ahora mismo está muy de moda ese tema, ahora mismo se está hablando mucho de eso, ¿no? Y bueno, yo me gustaría preguntarte también, aparte de que para mí, lógicamente, tiene sentido todo lo que has dicho, en un caballo de deporte hay una pérdida de energía, seguro. En mi propia experiencia, yo trabajo en ganadería, en mi propia experiencia, efectivamente, como tú dices, muchos caballos se ponen muy calientes y muy distraídos, y a la vez también algunos pierden energía, y físicamente yo tengo el recuerdo de uno que era muy semental, muy semental, muy semental, muy semental, muy caliente, pero luego a la hora de cubrir no era bueno cubriendo. Entonces, hasta que era capaz de coger a la yegua, pues se subía 20 veces, bajaba, y ese caballo, yo lo recuerdo, luego al final con unos problemas de dorso y de babilla brutales, y el caballo prácticamente lo quemaron, se quemó el caballo de tanto cubrir con él. Era un caballo bueno, muy buenos movimientos, muy buena genética, pero vamos, bajo mi punto de vista, mi opinión, físicamente lo destrozaron. El caballo al final empezó a tener lesiones de dorso y de babilla, y una debilidad en la monta que al final yo creo que ese destino se acabó decidiendo retirarlo del mundo de la competición y seguir cubriendo con él.
pero físicamente las cubriciones a veces o que caballos que cubren mal, o el manejo, ¿no? El manejo en algunas ganaderías que quizá no es el adecuado, ¿no? Ese tema, la verdad que es muy importante. Yo, la verdad que trabajé en Madrid en un equipo y gracias a Dios tuvimos bastantes sementales, además de distintas razas, con distintos caracteres. Y lo que dices, es muy importante el manejo en el semental, sobre todo si va, ya no te digo un caballo un día puntual, un caballo que se destine como semental y encima compita, yo creo muy importante se pierde horas y pierdes tiempo, pero luego al final lo ganas, ¿no? En ese sentido de lo que te decía, era un caballo teníamos un semental, en 3 minutos habíamos hecho todo el proceso. Y el caballo no había roto ni a sudar. Y otros era aburridor. Claro, eso tienes que ver, tienes que tener experiencia, un buen manejo y saber, pues venga, vamos a intentar, pues al final no te digo que sea igual que una doma como lo montado, ¿no? Pero sí es verdad, un manejo, decir, venga, pues el problema viene por aquí, vamos a intentar atajarlo y al final muchas veces sí solucionamos bastantes problemas, ¿no? De mejorar, de que salten tranquilos, salten por donde tengan que saltar, no se tiren una hora ahí calientes como locos, que luego encima afecta también al eyaculado, y incluso lesiones, ¿no? Hace poco también me dijeron de otro caballo que es muy bueno, que está compitiendo y que le apretaron demasiado cubriendo y al final se resentía del dorso. Y es eso, ¿no? Lo que pasa es que ahí todavía queda, de que el ganadero, el propietario del semental, se mentalice de que necesitan como los caballos también una especie de doma o de adaptación, ¿no? Y no se le echa muchas cuentas, incluso durante el año, ¿no? Porque muchas veces, claro, llega la temporada, me ha pedido semen, venga, pues hay que sacarle semen esta tarde por narices. Oye, a lo mejor lo consigues, pero hay veces que se complica mucho y el caballo sufre en ese sentido, ¿no? Y como sea un caballo que encima va a competir, todo vuestro trabajo, que estáis años ahí ejercitando y manejando y tal, pues se va al traste. Una pena, la verdad, y todo por no organizarse, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo que he trabajado en criaderos que están muy enfocados a la reproducción, es un poco, perdón la expresión, un poco coñazo porque como le dan más prioridad a la parte reproductiva, que bueno, que está bien, sí es verdad que a veces eso perjudica el entrenamiento también, porque a mí me ha pasado que por ejemplo estoy entrenando el caballo y de repente me llama y dice, no, que tiene que terminar ya el entrenamiento porque viene el veterinario a hacerle el lavado a la yegua ya, que el embrión está allá y lo necesitan para allá. Entonces le rompen a uno el entrenamiento, luego que si un día el semental o la yegua sin querer pasa un accidente, se perjudica, toca dejar el animal parado, se pierde un poco el rendimiento que se llevaba. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo que pues a veces las dos cosas como que no pueden ir de la mano. Yo lo que creo personalmente, dependiendo ya del objetivo del ganadero o del propietario del caballo o la yegua, es un poco como marcar diferentes tiempos para cada cosa, ¿no? Si la yegua o el caballo se quiere para una cosa en competición, en ese momento enfocarse solo en eso y ya después, pues, pasada la temporada o los concursos, pues ahí sí ya se puede usar un poco para reproducción y pues ya se aliviana la carga al animal, ¿no? Porque al final pues es una doble carga, ¿no? Tanto el entrenamiento como la parte reproductiva. Vamos, yo lo veo un poco así, no sé cómo ustedes dos, bueno, lo vean. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso, Antonio. Al final es todo, yo creo que llegar un poquito a acuerdos, ¿no? Entre el jinete, el propietario. Al final, nosotros los trabajadores dependemos de lo que el propietario quiera hacer con el caballo. Desgraciado o afortunadamente, vivimos de ello y ellos también tienen que producir y al final es una industria. Así que al final todos tenemos que adaptarnos unos a otros, ¿no? O sea que al final a nosotros nos rompen nuestro sistema de trabajo algunas veces, pero también hay que entender que es normal, digamos, ¿no? Al final yo creo que es todo aprender unos de otros y entenderse.
Sí, como muy bien dice Raúl, al final es hacer equipo con todos, ¿no? Con el veterinario que se dedica a la reproducción, el jinete, el propietario y organizarse y decir, bueno, venga, pues al final el caballo, bueno, pues por suerte o por desgracia, pues le vas a sacar rendimiento económicamente con la reproducción, pues tío, hay que sacarle semen, tampoco lo vas a abandonar, ¿no? Pero a tener en cuenta a la hora de organizarte, decir, bueno, el caballo, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrenar, va a competir y se le va a sacar semen o la yegua y tal? Bueno, pues vamos a organizarnos con los métodos que tengamos disponibles o todo lo que mejor posible, lo mejor posible para que no afecte tanto a un rendimiento como a otro. Ahora que estamos hablando de este tema, no me quiero desviar mucho del tema porque me parece interesante, pero a la vez también esto me ha traído a la mente y al recuerdo antiguamente. No sé si eso lo habéis vivido vosotros. Creo recordar que muchos ganaderos soltaban el semental con la yegua. Incluso gente que no eran ganaderos, sino que era su forma de criar. Entonces se criaba en libertad. Yo me acuerdo de en los años 90 por ahí, el libro de Luis Ramos Paul, que es un hombre, uno de los fundadores de la Real Escuela, y un jinete, no hace falta presentarlo, ¿no? Pero me acuerdo que en su libro, que es un libro muy interesante de leer, pues él pone frases así como, bueno, le da un poco de caña a todo el mundo y creo recordar que una de las frases que pone en el libro es criticando la monta artificial de los caballos, el congelado del semen, como entonces él, que tiene una visión romántica de todo, pues decía como que todo lo que no naciese de la pasión, pues no podía ser bueno, ¿no? Refiriéndose a que un caballo tiene que cubrir la yegua en el campo y que eso de coger al caballo y ponerle la yegua y no sé qué, que la equitación, el arte, todo nace de la pasión. Entonces, esto me trae, ese recuerdo me ha venido hablando de esto y entonces, bueno, pues Antonio también que nos cuenta un poco si esa forma antigua de criar, 20 yeguas y se mental con la 20 yeguas y a ver qué es lo que sale. ¿Qué le parece a Antonio eso? ¿O qué diferencias hay? ¿O cómo lo ves tú? Los dos, vamos. Yo, bueno, dices de pasión le ponemos nosotros ahora, el veterinario que se dedica a reproducción le pones pasión porque es verdad, porque esto si no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Le pones pasión para que se la yegua que empiezas a ecografiar, para inseminarla, el caballo que empieza a sacar semen, o vosotros le ponéis pasión desde el momento que le ponéis una cabeza a un potro o montáis para hacer un piafé, no sé. O sea, Sí, pasión ahí, yo creo que como te dedicas a los caballos... Claro, pero bueno, en el contexto de Luis Ramos, Luis Ramos Paul, él utilizaba eso de la pasión, ya sabemos bueno, en qué forma, ¿no? Sí. La verdad que en ese sentido, bueno, está muy bonito y tal, y yo soy el primero que me gustan mucho las cosas, Antonio lo sabe, ¿no? De las cosas clásicas, y aquí en Andalucía, de verdad, hay mucho y muy bonito, pero yo creo que con las técnicas de ahora es mucho mejor, más cómodo y más productivas, ¿no? Mucho más productivas. Y antes tenías que tener cuántas yeguas podías soltar ahí con un semental, 20, y las 20 se te iban a quedar preñadas y a lo mejor ese semental, no sé, si era muy bueno que iba a dar 20 hijos y en cambio ahora que puede dar un semental muy bueno, 200. A ver, es que a la hora incluso de mejorar la raza, ¿no? O sea, eso yo creo que ahí está muy bonito y a mí me encantan todas esas historias, pero no, o sea, no creo que no. Ya. Y Sí, al bueno, final... y que el semental, yo recuerdo una ganadería que yo conocí, el semental estaba el pobre hecho polvo, el semental estaba flaco, mordido, le pegaban la yegua. Mira lo que hablaba antes fue un ejemplo de reproducción, lo que pasa es que ahora se ve menos, lo que se suelte un semental con yeguas, ¿no? Pero ahora mismo sí que ves bastante, por ejemplo, en el ganado vacuno, tanto lidia o en un semental de campo de una raza retinta, por ejemplo. Tú lo ves cuando lo sueltan con las vacas, que se va el semental gordo. Cuando retiran el semental de las vacas parece un novillo, o sea, ha quedado la mitad. O sea, que el desgaste que tiene, y solo hace estar con vacas cubriendo, ¿no? No hace más. Por eso que es un ejemplo de lo que es tú, y los sementales antes acababan como acababan. Ya. Pero yo creo que lo que hemos adelantado ahora, incluso luego otra cosa igual, hay yeguas muy buenas, que no, siempre estamos hablando ahora del semental, pero hay yeguas muy buenas que tú las sueltas y costaba muchísimo que se quedasen preñadas porque tienen distintas patologías que ahora se pueden resolver
pues las puedes identificar por las ecografías y tal, y resolverlas y conseguir que se queden preñadas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y bueno, yo la verdad opino lo mismo que ustedes, que bueno, sí, suena muy bonito, pero creo que hoy en día con todas las tecnologías que hay, pues bueno, se acorta más el tiempo y se saca más rendimiento, ¿no? Por ejemplo, con estas tecnologías de inseminación artificial, de colecta de semen pues con el burrito que se ahorran lesiones, se ahorran problemas, que si la yegua sin querer le pega una patada al caballo, el caballo se lesiona, que bueno, muchas cosas que pueden pasar. Y luego aparte que también se le puede sacar más rendimiento pues a la cría del caballo. Y bueno, y también ayuda a la hora de ahorrarnos tiempo y de poder pues aprovechar más, ¿no? Ahora, eso sí, yo estaba viendo lo de la saca de la yegua al monte y no hay cosa más bonita que ver las tropas de yeguas por allí, por el campo, con los sementales y cómo las recogen. O sea, que eso, lo más bonito que puede haber es eso, en el mundo. Y ya te digo, pero es verdad que bueno, con lo otro, como bonito y como es precioso, pero es verdad que bueno, con lo otro sí que ganamos en el sentido de que como ya cada vez queremos animales de cada más, cualquier aficionado, ¿no? Como yo, que soy un simple aficionado a la hora de montar y quieres un animal, que dices, joder, pues si me funciona y tal y puede competir, sueñas con eso incluso, ¿no? Con poder llegar hasta competir. O sea, que eso, que cada vez quieres un caballo mejor. Entonces, bueno, pues con las técnicas de ahora es mucho más, bueno, por lo menos creemos que es mucho más fácil de llegar a ello. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Si te gustó, te invitamos para que estés atento, nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de YouTube, Spotify y actives la campanita para que puedas recibir nuestras notificaciones de nuestro contenido y programas. Muchas gracias.